Amigas, amigos, encantado de saludarles. Bienvenidos a su programa Tribuna Abierta a través de la pantalla de Vea Televisión, como todas las tardes de 5 a 6. Aquí estamos con ustedes a través de la televisión que se ve, Vea Televisión. En esta ocasión, amigas y amigos, tenemos ya a nuestro invitado en el estudio. Se trata del abogado José Gregorio Goyo Gómez, como popularmente le conocemos. Es una personalidad que ha estado en reiteradas oportunidades ya en nuestro programa y le hemos invitado de nuevo para conocer pues algunos aspectos de tipo legal que obviamente que tienen que ver pues con su profesión. Él como dijimos ya es abogado, y vamos a estar conversando pues de algunas de cuestiones de tipo personal, de tipo legal y de indudablemente pues de algunos aspectos interesantes pues que están en la palestra pública en este caso, como es la situación del referéndum revocatorio. Así que bueno, ya vamos a entrar en materia con nuestro entrevistado y lógicamente ustedes, amigas y amigos, pues ustedes pueden hacer sus respectivas llamadas o sus respectivos mensajes para las preguntas que lógicamente nuestro entrevistado pudiera agregarle en el caso de la tarde de hoy. Pero Goyo, un placer tenerte de nuevo acá en el programa. Gracias, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, vamos a aprovechar tu presencia acá como abogado. Gracias. Lógicamente, como hemos venido haciendo en estos días, pulsando un poco la opinión de profesionales, de dirigentes políticos, etcétera, etcétera, que estamos pulsando la opinión, lógicamente lo que tiene que ver en este instante, en este momento, como es la situación del referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Para muchos el referéndum ya no va, para otros todavía hay oportunidades, hay opciones para realizar el referéndum revocatorio. Lógicamente los partidos políticos, las instituciones las organizaciones políticas, en este caso el caso de la Mesa de la Unidad Democrática, pues están haciendo su trabajo pues para de una vez por todas pues tratar de que esto realmente sea una realidad. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Qué tienes que informarnos, José Gregorio, con relación a esta situación del referéndum revocatorio? Bueno, mira, lo que viene ocurriendo en el país en relación al referéndum revocatorio es triste y lamentable. Un derecho que está previsto en la Constitución, un derecho que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos para revocar a cualquier funcionario electo popularmente, viene siendo bombardeado por el gobierno y ha utilizado para eso a funcionarios del CNE. Más sin embargo, el CNE, bajo las circunstancias de la gran presión que tiene del PSUV, el CNE ya fijó una fecha que fueron al día 26, 27 y 28 para la recolección del 20%. El 20% es el mínimo que establece el artículo 72, no menor del 20% de los electores deben activar el revocatorio. Eso es uno de los requisitos que establece el artículo 72 de la Carta Magna. Cumplido con ese requisito, indiscutiblemente que se procederá a convocar el acto referendario. Ahora bien, fíjate, cuando analizamos de manera objetiva los actos, los hechos que se dieron lugar a esa decisión del CNE de establecer los días 26, 27 y 28 de octubre y colocar el 20% por el Estado, eso viola de manera flagrante la Constitución, específicamente ese artículo 72. Ese artículo 72 no indica por ninguna de sus partes que ese 20% es por cada circunscripción. Eso es totalmente violatorio de la ley. Ese artículo 72 establece que el 20% de la circunscripción, en este caso, si es del presidente de la circunscripción nacional, pero la decisión ya fue tomada por un poder público, que es el poder electoral, y se logró concluir que es el 20% por Estado. Ahora bien, fíjate, cuando revisamos con mucho objetivo esto, con mucha objetividad, observamos que en la primera fase
del revocatorio se recogió el 1%, pero el 1% está en un reglamento que tiene el Consejo Nacional Electoral para iniciar el proceso del acto de revocar a un funcionario público electo popularmente, en este caso del presidente Maduro. Ese 1% representa, pues, en la práctica, pues, en la cantidad de electores, aproximadamente una cantidad de 177.000 personas, ¿no? Ese 1% es el 1% de la cantidad de electores que hay, y hay aproximadamente como 177.000 personas. Bueno, ese 1% fue rebasado cuando se recogieron las firmas. Fue rebasado a la fue cuando hubo la validación de la firma. Ajá, no, cuando hubo la validación, no, cuando hubo la recolección de la firma, que eso fue que llegó a 2 millones de personas que firmamos. Exacto. Es decir, ese 1% fue rebasado de manera abismal, pues, la diferencia entre ese 1%, que son 177.000 personas, a 2 millones, es una diferencia grandísima. Claro, esa circunstancia dejó al gobierno en estado de shock, impactado, porque el gobierno nunca se imaginó de que iban a salir muchas personas a solicitar que se active el artículo 72 de la Carta Magna. Bueno, eso dio origen a que en la fase, pues, después del 1%, dio origen a que el gobierno se estableciera una estrategia para evitar que eso volviera a ocurrir con el 20%. ¿Qué ocurre si ellos no regulan el 20%? Si ellos no regulan el 20%, es decir, en pocas palabras, dejan eso abierto para que vote todo el mundo, yo estoy convencido que, de acuerdo a las últimas encuestas que colocan el 80% mínimo de rechazo al presidente Maduro, yo estoy convencido que ese 80% mínimo iba a estampar su huella dactilar, y el 80% del último corte de los electores alcanza la cantidad de 15 millones y pico de personas. Es decir, si el gobierno no regula ese 20%, íbamos a firmar más de 15 millones de personas, y si eso ocurre, el presidente Maduro queda revocado de pleno derecho en esta misma fase. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para evitar que Maduro fuera revocado en esta fase? Reguló el 20%, y lo reguló por estado, y lo reguló por máquina. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a explicar. Yo traje por allí un esquema que si podemos pasarlo para explicarlo con más detalle, la situación, para que el que esté viendo el programa pudiera entenderlo de manera más clara. Un esquema donde está qué fue lo que realmente ocurrió entre el CNE y el PSUV para regular el 20%. Pero sin embargo, pues, si hay algún problema técnico para pasar ese esquema, yo lo voy a explicar de manera lo más clara posible para que el que esté escuchando el programa lo pueda entender. Fíjate, si el 20%, que es en esta fase, es el 20% de los electores debidamente inscritos. El 20% en mínimo son 3 millones y tantas de personas. Pero si eso queda abierto, pueden votar como 15 millones de personas. Y al votar 15 millones de personas queda revocado Maduro de pleno derecho, como lo dije hace rato. Pero ¿qué ocurre? Como eso puede ocurrir por el alto rechazo que tiene el presidente Maduro, el PSUV y el Consejo Nacional Electoral regularon la figura del 20%. Entonces la regularon con las máquinas. Una persona para votar dura 1 minuto y 30 segundos aproximadamente. Entonces, si tú multiplicas ese 1 minuto, 1 minuto y 30 segundos por el número de máquinas, entonces ahí te va a dar cuántas personas se van a votar en 1 hora por máquina. En 1 hora multiplicas 1 minuto y 30 segundos por 60 minutos. Exacto. Que es lo que tiene 1 hora, entonces ahí te va a dar el número de personas que están en 1 hora, y si multiplicas esa cantidad de personas por el número de máquinas, te va a dar el total de personas en una máquina que vota en 1 hora. Y si multiplicas esa cantidad por la cantidad de los días que van a estar allí, de las horas que van a estar allí, te va a dar el total
de los votantes. Entonces, ese cálculo que hizo el gobierno no llega a 6 millones de personas. Y al no llegar a 6 millones de personas, Maduro no queda revocado, porque el artículo 72 establece que para ser revocado tiene que ser la misma cantidad de votos que él obtuvo, que eran 7 millones y tanto, o por encima de esa cantidad. Entonces, al estar por debajo de esa cantidad, Maduro no es revocado en esta fase, sino que pasa a la segunda fase, a la tercera fase, que es el revocatorio propiamente dicho. Eso fue lo que el CNE, conjuntamente con el PSUV, evitaron que Maduro fuera revocado en esta fase. Porque si Maduro, vuelvo a repetir, si el CNE deja abierto, así como dejó abierto el 1%, deja abierto a eso, indiscutiblemente que Maduro hubiese sido revocado. Ahora, el mismo día 26, Maduro es revocado. Ahora, entonces, fíjate que la mesa de la unidad estaba proponiendo 40.000 mesas. Si tú multiplicas esas 40.000 mesas, si se lo hubiesen otorgado, Maduro sale revocado inmediatamente. Porque yo estoy convencido que el 80% de las personas que estamos en contra de la permanencia de Maduro como presidente de la República estamos dispuestos a revocarlo. Y eso no es mentira, esa es una gran realidad, eso lo sabe el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno, cuando vio esa realidad, tuvo que buscar un mecanismo para evitar que eso ocurriera ahora en octubre. Porque Itebizar Licena, cuando dio su primera declaración y dijo que a finales de octubre se iba a recoger el 20%, y Misael Lucena en ese momento ya había fijado fecha para el revocatorio. Ahora, tú acabas de nombrar la palabra mecanismo, en este caso. ¿Cuáles son las artimañas, cuál es el mecanismo que de una u otra manera está haciendo el Consejo Nacional Electoral, el oficialismo, para que Maduro pueda, digamos, de repente no ser revocado? ¿Cuál es la situación? No, para no ser revocado en este momento. Y me gustaría, discúlpame, lo otro que me gustaría que nos explicaras, lógicamente, a nuestros televidentes y en este caso al moderador, la situación de la circunscripción. Porque, o sea, yo te pregunto en este caso, y lógicamente porque hay personas que le han llegado a uno pidiéndole alguna información. Si nosotros podemos, por ejemplo, se efectúa la cuestión del procedimiento para salir del presidente Maduro. En el Zulia son rebasadas las cifras, por ejemplo, por ver un ejemplo, en Barquisimeto igual, en Valencia igual, en X estado determinado pasó la otra. Pero si un estado determinado, pongamos el ejemplo de Falcón, si aquí no llega al 20%, el 20% es el que es el 20%. Si no se llega al 20%, ¿cómo queda cómo continúa o se va el presidente Nicolás Maduro? Mira, desde el punto de vista técnico debe irse el presidente. Independientemente de que en unos estados no se llegue al límite. No, el 20%. Resulta que el presidente es el presidente del país, no de un estado determinado. Exacto, el presidente no es el presidente del estado Falcón, ni es el presidente del estado Zulia. El presidente del país, claro, y es la circunscripción nacional. Si en la circunscripción nacional se recoge mínimo el 20%, porque es el mínimo, si está por debajo del 20%, el acto refrendario no se da. Pero si está por el 20% para arriba, el acto refrendario se produce. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno a través del CNE? Cuando encajona el 20% por cada estado, es con el fin de lograr lo que tú estás planteando. No, en que en el estado tal no se recogió el 20%, por lo tanto Maduro permanece en el poder. Eso es una artimaña que a través de un subterfugio jurídico. Yo te lo pregunto por eso, porque por eso mismo. Hay personas que le han llegado por supuesto, esas son unas artimañas que desde el punto de vista de la aplicación de la técnica jurídica, eso no tiene ninguna validez. Ninguna validez técnica. ¿Por qué? Porque cuando tú revisas el artículo 72 de la Carta Magna, que establece la figura del revocatorio, habla de la circunscripción. No dice de la circunscripción por cada estado. Entonces, al no decir por cada estado, y es la revocatoria del presidente de la República, es la circunscripción nacional. Entonces, por eso que una de las rectoras en un programa de televisión, creo que apellido Socorro, dijo que Socorro Hernández, dijo que si el 20% no se recogía en un estado, es posible que el revocatorio vaya.
Cuando ella dijo eso es porque ella sabe que eso es cierto. Ahora, ella después trató de corregir eso, pero indiscutiblemente que estamos en presencia de una situación que viola el derecho, que viola la norma jurídica. Esta situación que creó el CNE, asesorado por el PSUV, porque el PSUV tiene conocimiento de que en las encuestas a Maduro, el rechazo que tiene Maduro sobrepasa el 80%, y el PSUV buscó mecanismos para mantenerse en el poder, porque de lo contrario, como te lo dije hace rato, de lo contrario, si ellos no regulan el 20%, sino que el 20% lo dejan abierto y colocan la cantidad de mesas que pedía la mesa de la unidad, yo estoy seguro que en el primer día se iban a recoger mínimo unas 12 millones de personas solicitando la salida de Maduro. Y si eso ocurriere, ¿qué sucede? Que Maduro está revocado de pleno derecho, porque nada más en esta fase 12 millones de personas, ya Maduro está prácticamente revocado, y eso fue lo que evitó el CNE y el PSUV. Lograron controlar el 20% para que el 20% no fuera libre, así como fue el 1%. Fíjate, el 1% llegó a 2 millones de personas, y cuando el 1% son 177.000 y tantas personas, y llegó a 2 millones. Si le han abierto el 20%, ¿tú crees a cuánto llegarán? Yo estoy convencido que se iba a llegar como mínimo entre 12 a 15 millones de personas. Y si eso ocurre, Maduro está revocado, porque la norma dice a llegar a la cantidad de votos que él tenía, que eran 7 millones y tantos, o por encima de eso. Un voto por encima de lo que saca Maduro queda automáticamente revocado. Queda revocado, ok. Realmente, bueno, no, yo te lo preguntaba porque eso ha traído precisamente uno en la calle, personas que te conocen, que te lo preguntan, que entablas una conversación con ellos, lo que sea, y obviamente ha generado eso. Bueno, pero fíjate, como una especie, una pequeña confusión, o una especie de una confusión en este sentido, y lógicamente, pues claro, sabemos, y qué mejor que preguntárselo a un profesional como tú, que eres abogado de la República, y que naturalmente, pues, para nuestros televidentes quede un poco más clara la situación. Bueno, nos están haciendo señas de que tenemos que hacer la pausa. Amigas, amigos, hoy estamos conversando con el abogado José Gregorio Gómez. Hacemos la pausa, en breve regresamos con ustedes. Bien, amigas, amigos, continuamos con su programa Tribuna Abierta a través de la pantalla de Vea Televisión. Hoy estamos conversando con el abogado José Gregorio Gómez. En las primeras de cambio, en la primera parte del programa, pues hemos estado conversando naturalmente y escuchando a nuestro invitado la situación de lo que es el referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Bueno, Goyo, vamos a continuar también con tu exposición, en este caso, lógicamente, ya importante esa aclaratoria de la circunscripción nacional de todo el otro cuerpo. Sí, mira, fíjate. Y que lógicamente para ilustrar un poco más pues a nuestros televidentes, a las personas que nos están viendo. Fíjate, el artículo 6 de la Constitución establece cómo es el gobierno. Cómo es el gobierno que tenemos que tener los venezolanos. Exacto. Te dice, el gobierno será y por siempre democrático, alternativo, responsable, y al final establece de mandato revocable. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Que el gobierno, este malísimo gobierno, es de mandato revocable. Eso está establecido en el artículo 6. Sí. Cuando eso está establecido en el artículo 6 y cuando tú te sigues estudiando la Constitución y localizas el artículo 7, que es la supremacía de la Carta Magna, ¿qué es eso? Que por encima de ella no hay otra. Y van al artículo 131, que establece que el deber de cumplir la Constitución y las leyes es un deber cumplir con el artículo 6. Es un deber que los gobiernos son revocables. Ahora, pero en este caso, que estamos viendo es muy en particular, este gobierno pretende, con unas maniobras que ha venido haciendo a través de funcionarios complacientes, ha venido haciendo para evitar ser revocado. Este gobierno va a salir revocado, eso no hay la menor duda. Este gobierno lo vamos a revocar. Ahora, en estos días 26, 27 y 28, mire, yo estoy convencido que si el CNE se le ocurre colocar una sola mesa en el Palacio de Miraflores,
allá vamos a votar todito. Porque la gran mayoría de la gente quiere salir de este gobierno. Eso no es mentira, eso lo sabe el mismo gobierno. Las encuestas dicen de manera muy clara que más del 80% ya no soporta al presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el revocatorio, así hagan lo que hagan, la gente va a salir a votar. La gente va a salir a votar en contra del gobierno. Eso es un hecho cierto. En esos días fijados por el CNE, que son el 26, 27 y 28, vamos a salir a tampar nuestra huella dactilar para completar el 20%. El 20% que ellos le pusieron un techo. Y le pusieron un techo cuando colocaron unas cantidades de máquinas y un tiempo. ¿Bien? Porque, vuelvo a decirte, una persona dura votando un minuto y 30 segundos. Eso está calculado. Entonces, ese minuto y 30 segundos que dura una persona en una máquina, si tú lo multiplicas por las máquinas por una hora, te va a dar la cantidad de personas que van a votar en todas esas máquinas. Y la cantidad de personas, cuando más llega a 6 millones, ellos les colocaron un techo a esos días 26, 27 y 28 para que no llegara a 7 millones, porque si llega a 7 millones o más, Maduro queda revocado de pleno derecho. En vez de ese acto se convierte en lo que se llama un plebiscito. O sea, de ese acto pasaríamos a un plebiscito, que es la salida de Maduro sin necesidad de un proceso eleccionario, sin necesidad de ir a unas elecciones. Es la salida del presidente. Eso lo sabe el gobierno. Y el gobierno evitó la salida de Maduro en esa fecha. El gobierno lo sabe y lo sabe el CNE. Por eso que tú observas que Tibisay Lucena, que fue la primera que planteó el asunto y fijó la fecha de los meses de octubre, Tibisay Lucena no ha dado la cara en estos últimos días. ¿Y por qué no ha dado la cara? Porque ella fue la que asumió la responsabilidad pública cuando dio esa rueda de prensa y dijo que a finales de octubre se recogía el 20%, pero ella dijo el 20%, no dijo el 20% por estado. Entonces, estas personas después cambiaron lo dicho por Tibisay Lucena. Tibisay Lucena se ajustó a derecho, porque ese artículo 72 no habla de circunscripción por estado. Porque cuando tú vas a revocar a un gobernador, los gobernadores son revocables. ¿Y por qué? Porque son funcionarios públicos electos popularmente, porque la norma dice, para revocar a un funcionario electo popularmente. Entonces el gobernador es un funcionario público electo popularmente, los alcaldes también, los concejales, los diputados. Sí, sí. Esas son personas revocables, de acuerdo al artículo 72. Y si tú vas a revocar, por ejemplo, a un diputado, tú vas a revocar, por ejemplo, a Jesús Montilla, vas a revocar a Víctor Clark, tú vas a revocarlo en la circunscripción donde él participó, tú no vas a revocarlo en otro estado. Entonces, esta situación que creó el CNE conjuntamente con el PSV es una situación violatoria de manera flagrante de lo previsto en el artículo 72. Pero con toda esta situación vamos a salir a votar, vamos a salir de este gobierno tan malo que tanto daño le ha hecho a este país, vamos a salir por la vía electoral, vamos a ir a votar. Así coloquen una sola mesa en todo el país y esa mesa la coloquen en el Palacio Miraflores, allá vamos a ir a votar, porque la gente ya no soporta este gobierno, la gente ya no quiere a estos gobernantes, la gente no quiere a Estela, no quiere a Montilla, no quiere a Pito, no quiere a Diosdado, no quiere a Nicolás Maduro, no quiere a Cilia Flores, no los quiere, no los quiere, eso es evidente. Tú andas en la calle y tú le preguntas a las personas y todo el mundo te lo dice, y eso lo saben ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitan mantenerse en el poder a través de estos subterfugios jurídicos que han hecho de manera grosera, violan flagrantemente la ley. El artículo 72 es muy claro, y cuando se va a revocar al presidente de la República, la circunscripción es el país. No por estado. Por estado son los gobernadores, por la alcaldía, por su circunscripción, por su municipio. Lógico. Entonces, cada quien en su eso está de manera muy clara en esa norma. Por eso que te dice de manera muy clara, fíjate, la norma dice, ve lo que dice la norma, el artículo 72, déjame buscarlo para que tú veas que de manera muy clarita lo dice.
Pasa que el gobierno, con esos subterfugios, logró que el poder electoral hiciera lo que hizo, violando flagrantemente la ley. Fíjate, ve. El artículo 72 dice, de la Constitución, dice, okay, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Todos. Ok, ve. Oportunidad para hacerlo. Transcurrida la mitad del periodo, ese es uno de los que... El primer requisito, que sea un funcionario público. El segundo requisito, que tenga transcurrida la mitad del periodo. Estamos en la mitad del periodo. Ok. Y que se recoja un mínimo del 20% de los electores o electoras inscritos en la circunscripción. Podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Entonces, cuando tú vas a revocar al presidente de la República, es la circunscripción nacional. Si tú vas a revocarla a Estela Lugo de Montilla, es la circunscripción del Estado. Regional, y si tú vas a revocarla a Pito Acosta, es la circunscripción del municipio. Eso es así. Más sin embargo, el CNE, conjuntamente con el PSUV, le dieron una vuelta a esto y lograron colocar que el 20% es por cada estado. Pero así hagan lo que hagan, vamos a salir a votar y vamos a salir a completar el 20% para luego revocar a Maduro con una votación aplastante. La votación va a ser totalmente aplastante, yo estoy convencido de eso. Y cada día que pasa, ese 80% ya está cerca del 90%. A Nicolás Maduro y a esta gente que hoy gobierna, nadie los quiere. Esa es la gran verdad y hacia allá vamos. Vamos a revocar el mandato de Nicolás Maduro y vamos a revocar el mandato de los diputados como Jesús Montilla, como Víctor Clark. Le vamos a revocar los mandatos, le vamos a revocar el mandato a Pedro Carreño, a todos esos diputados que se encuentran ahorita en la Asamblea Nacional, a Diosdado Cabello le vamos a revocar el mandato. A toda esa gente se le va a revocar el mandato y ellos lo saben. Ellos quieren evitar que eso ocurra a través de estos subterfugios que han hecho a través por medio del CNE. El CNE es el poder electoral, eso es cierto, y como poder electoral tiene unas atribuciones, pero no se puede violentar la ley y menos la Constitución de manera flagrante como viene ocurriendo, pues. Por eso te dije, mira, cuando tú revisas ese artículo 6, que es el gobierno, y tú dices, será un gobierno alternativo, si lleva 18 años gobernando, será un gobierno respetuoso. Tú ves que esta gente respeta, esta no te respeta a nadie. ¿Me entiendes? Será un gobierno de mandato revocable, él no lo quieren. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú revisas ese artículo 6, tú te das cuenta que las características que debe tener el gobierno no las tiene Este gobierno no es como está establecido en el artículo 6. Por eso que yo invito a las personas que están viendo el programa que lean ese artículo 6 y se pregunten si este gobierno que tenemos es como lo establece el artículo 6 de la Carta Magna. Y yo estoy seguro que la respuesta es no lo es. Y por eso, como no es como está establecido en la Carta Magna, tenemos que revocarlo. Y tenemos que revocarlo por la vía electoral. Tenemos que salir a votar. Así coloquen una sola máquina en el Palacio de Miraflores. Allá vamos a trancar, a sacar este gobierno. Goyo, yo quiero pedirte en este instante, producto de tu intervención, si eres tan amable para que leas nuevamente el artículo 6 para que nuestros televidentes, por favor, puedan estar claros, pero vamos a hacerlo después que atendamos una llamada que tenemos por ahí. Buenas tardes, nos dice su nombre, por favor, nos dice dónde nos llama la persona que está por llamarlo. Adelante. Muy buenas tardes, profesor Gudillo. Buenas tardes. Buenas tardes, superior. Buenas tardes. ¿Qué hacemos con el artículo 25 de la misma Constitución que dice que todo acto es nulo? ¿Cómo es que es la cosa? Yo, ¿por qué no aplicamos ese artículo? Ya te voy a hablar de ese artículo, ya te lo voy a hablar, lo conozco muy bien. Pero antes de hablar de eso, voy a darle lectura a través de este programa lo que dice el artículo 6 de la Carta Magna. Dice: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas, es decir, de los estados y las alcaldías, que la componen, es y será siempre democrático. Sí. ¿Será esto un gobierno democrático? Yo creo que no. Participativo. ¿Será un gobierno participativo? Yo creo que no. Electivo. ¿Será un gobierno electivo? Yo creo que no. Descentralizado. ¿Será descentralizado? Yo creo que no. Alternativo. Creo que no. Lleva 18 años.
responsable. No, quiere que todos nosotros somos responsables de este desastre. Este gobierno no asume responsabilidad. Por ejemplo, tú ves lo que está pasando con el problema del agua, de la electricidad, de las carreteras. Entonces el gobierno dice que no hay medicina porque nos enfermamos mucho. No hay comida tampoco. Que no hay comida porque comemos mucho. Que no hay luz porque prendemos mucho los bombillos. Que la carretera es tan mala porque usamos muchos carros. O sea, que este es un gobierno que no asume responsabilidad. Ajá. Es un gobierno pluralista, no. Nada que ver. Y de mandato revocable, tampoco lo quiere. Este gobierno y los gobiernos locales, estadales, son de mandato revocable, lo dice la Carta Magna. Entonces, como esto es así, este gobierno tiene que aceptar y lograr entender de que la Constitución es la madre de las leyes. Lo que pasa es que el gobierno, a cumplir la Constitución, es desnudarse ante todos nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que este gobierno nunca aplicó la Carta Magna. Nunca la aplicó. Porque cuando tú revisas los demás artículos, revisas los fines del Estado, no cumple ningún fin. Bueno, volviendo a lo que el señor llamó del artículo 25, fíjate, ese artículo 25 de la Carta Magna establece la nulidad de los actos. Dice: todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley es nulo. Este artículo que está solicitando el señor es aplicable al acto administrativo dictado por el CNE, porque ese acto administrativo dictado por el CNE, que transformó el 20% de una jurisdicción nacional, que es el de la jurisdicción del presidente, la transformó en una jurisdicción local, el 20% por cada estado, es un acto nulo que viola de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales. Y de acuerdo a ese artículo 25, que de manera muy clara lo dice, todo acto dictado por los órganos del poder público que viole o menoscabe los derechos y garantías es nulo de nulidad absoluta. Eso es un acto nulo, eso es cierto, pero ¿cómo hacemos valer su nulidad si la sala constitucional está en manos del gobierno, que es la que anula esos actos? Claro. Nosotros para intentar una acción de nulidad contra esa decisión del CNE, que esa decisión del CNE es un acto administrativo, y los actos administrativos son atacables ante los órganos jurisdiccionales. ¿Y cómo lo atacamos si los tribunales están en manos del gobierno? Entonces estamos llamándonos atrás. Por eso que este gobierno tenemos que sacarlo, así sea el 26, 27 y 28, así coloquen una sola máquina en el Palacio de Miraflores, allá vamos a ir a votar en contra del gobierno. Bien, amigas y amigos, estamos conversando con el abogado José Gregorio Gómez, hacemos la pausa, regresamos en breve.